Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy iniciaremos un par de programas especiales que pueden enmarcarse tanto bajo la modalidad de entrevista como de programa temático, pues hablaremos sobre los libros sapienciales y poéticos del mundo hebreo y judío, de la mano de un experto como el doctor en teología Juan David Figueroa. Pero, ¿quién es el doctor Figueroa? Juan David Figueroa Flores cursó su preparación filosófica y teológica en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde también obtuvo sus títulos de licenciatura y maestría en teología. Fue ordenado sacerdote en el año 2004 y en ese periodo participó de grupos de investigación en teología bíblica de la universidad, contribuyendo con diversas publicaciones. Posteriormente, completó sus estudios de teología bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en donde defendió su tesis doctoral titulada Con la diestra en la espalda, estudio de las imágenes de Dios y su actuar en el libro de las Lamentaciones. Actualmente es formador en el Seminario Mayor de Medellín, en donde enseña griego clásico, hebreo, libros poéticos del Antiguo Testamento, profetas menores y el cuarto evangelio. Entremos entonces en materia y después de agradecerle al doctor Figueroa por acompañarnos en este programa, me gustaría iniciar preguntándole ¿qué son los libros sapienciales y por qué se les llama así? El término sapiencial es un término moderno. Realmente estos libros no pretendieron en ningún momento ser como una reflexión al estilo de la filosofía griega. Y de hecho muchos de esos libros son contemporáneos por ejemplo, a los filósofos que nosotros conocemos del mundo griego. Pero cuando los leemos encontramos que todos esos libros se pueden concatenar en una idea del arte de vivir, cómo vivir. Y es desde allí que los críticos, sobre todo modernos, empezaron a llamar a estos libros sapienciales. Y no son desconocidos dentro del mundo, porque hasta el siglo XIX los libros sapienciales que la humanidad contaba eran los de Confucio y, por ejemplo, los de las escrituras hebreas. Pero como no se habían traducido todavía los jeroglíficos, no se había descifrado ese mundo, también en Egipto tenemos la literatura de ese mismo estilo de las Sagradas Escrituras, que vino a ser llamada literatura sapiencial. Y además porque en la mayoría de esos libros se contiene mucho y se evoca mucho el título Jochma, que significa sabiduría. Entonces constantemente hablamos como de un campo semántico, sabiduría, sensatez, prudencia, que son de alguna manera lo que va dando ese campo semántico, ese grupo de palabras va dando el sentido de lo sabio. ¿Qué es lo sabio en Israel? La sabiduría en Israel no se trata solamente de un ejercicio de la mente o un ejercicio intelectual, sino de un saber vivir, el arte de vivir, como podemos leer dentro de los libros. Padre, una de las características de estos libros es su brevedad en relación con otros libros de la Biblia. ¿A qué se debe ese tema? Sí, a ver, la idea generalmente fue de pronto, por lo que podemos, responder por lógica. A ver, existe en la mentalidad judía la Torá, que es prácticamente lo esencial, la base de todas las sagradas escrituras. Pero la Torá llega a un punto en que se vuelve también incomprensible para el ciudadano de a pie o para el campesino judío, digamos dentro del espacio geográfico de la Palestina del entonces. Era muy difícil poder acceder a la Torá o comprenderla. Entonces los que la conocían comienzan a formular máximas como tipo proverbios. Y claro, es mucho más fácil aprenderse un proverbio que una ley.
el proverbio se vuelve incluso sonoro. Cuando nosotros leemos el libro de los proverbios, esa manera de construir, digamos, esos proverbios a través de 2 pequeñas líneas o a veces de 3 líneas, el ciudadano de a pie, yo digo ciudadano de a pie, obviamente eso no sería lo que más representaría la época, pero digamos, el hombre judío de la época o la mujer judía de la época, pues podrían retener mucho más fácil estas expresiones. La poesía, por ejemplo, se construye de la misma manera. Ahora, no significa que son unas frasecitas que no tienen relaciones con otras, sino que todas se van concatenando y se van desarrollando. Un libro como el libro de los proverbios está escrito así, con proverbios como los nuestros, los paisas, los antioqueños. Pero al mismo tiempo, esos versos se van concatenando y como construyendo, si se puede decir así, una pequeña historia unos con otros. Y hasta se hacen grandes formulaciones a través de juntar todas esas máximas en un capítulo, por ejemplo, determinado. Hay un bello, digámoslo así, casi poema en el libro de los proverbios dedicado a la señora sabiduría que construye una casa. Son pequeñas máximas que se van juntando y se desarrollan. Pero obviamente hay también un valor memorístico. Yo puedo como recordar un contenido profundo. Uno en español lo recuerda fácilmente, los proverbios se nos pegan, basta que alguien lo diga y eso se nos queda en la memoria. Pues así comienza, digamos, esta historia de lo sapiencial. La ley era difícil de retener, pero el proverbio era la mejor manera de comunicar la ley, de comprender la enseñanza de la Torá. Proverbios capítulo 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató su víctima, templó su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó: cualquier simple venga acá. A los faltos de entendimiento dijo: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he templado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que castiga al burlador, afrenta se acarrea. El que reprende al impío se atrae mancha. No castigues al burlador para que no te aborrezca. Castiga al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y la ciencia de lo santo es inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, mas si fueres burlador, pagarás tú solo. La mujer loca, alborotadora, simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, a los que enderecen sus caminos. Cualquier simple, venga acá. A los faltos de entendimiento dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es suave. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Escuchábamos el capítulo número 9 de Proverbios, al que hacía referencia el padre Figueroa en su respuesta anterior, con esa bella historia de la sabiduría que edifica una casa. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. El libro de Lamentaciones, capítulo 1. Jerusalén, antes colmada de gente, ahora está desierta. La que en su día fue grande entre las naciones, ahora queda sola, como una viuda. La que antes era la reina de toda la tierra, ahora es una esclava. Durante toda la noche solloza. Las lágrimas corren por sus mejillas. De todos sus amantes no hay quien la consuele. Todos sus amigos la traicionaron y se volvieron sus enemigos. Judá fue llevada al cautiverio, oprimida por la cruel esclavitud. Vive entre naciones extranjeras y no tiene lugar donde descansar.
Sus enemigos la persiguieron y la alcanzaron, y ya no tiene a quién recurrir. Los caminos a Jerusalén están de luto, porque las multitudes ya no vienen para celebrar los festivales. En las puertas de la ciudad hay silencio. Sus sacerdotes gimen, sus mujeres jóvenes lloran. ¡Qué amarga es su suerte! Escuchábamos los primeros 4 versículos del primer libro de las Lamentaciones. Padre, hablemos de ese libro, su historia, algunas curiosidades y sobre todo la intención de quien fuera su escritor. Bueno, el libro de las Lamentaciones se trata de 5 poemas. Y son 5 poemas didácticos. Didácticos es que están escritos a manera de acrósticos. El alefato hebreo o el alfabeto, lo que sería para nosotros alfabeto, el alefato hebreo se constituye de 21-22 letras. Y cada letra va desarrollando una línea poética, un verso, una frase. Y así tenemos 5 poemas. El último no es acróstico, no tenemos esa misma división, pero simpáticamente tenemos 22 versos. Digámoslo así como una especie de salmo acróstico, pero sin ser al mismo tiempo acróstico. ¿De qué habla? Habla de un momento muy difícil dentro de la historia de Israel, cual fue la invasión babilónica que los dejó sin tierra, los dejó sin rey y además prácticamente les quitó esa idea de ser pueblo. Los regresó, digamos, al desierto, se los llevaron para Babilonia, en Israel quedó un puñadito de gente, unos campesinos, unos cuantos, y entonces estos lamentos nacen precisamente para confrontar a Dios. La idea de un lamento forma parte de la espiritualidad judía, es poder dirigirse a Dios y tratar de que Dios reflexione sobre la situación que su pueblo está pasando, a ver si se mueve, a ver si hace algo. ¿Cuándo habrían sido escritos estos poemas? Quizás después del exilio o durante el exilio. Eso es una cosa que no se puede determinar. Cosas simpáticas del texto es que nosotros no podemos determinar exactamente lo del exilio por el mismo texto, en cuanto que ni siquiera se habla de Babilonia. Se habla de todos menos de Babilonia. El enemigo no es Babilonia. O sea, si a Israel atacaron, si la gente salió exiliada de Israel, es precisamente porque Dios lo permitió. Entonces el culpable de esto, entre comillas, es Dios. Y por eso se llama lamento. El lamento es dirigido completamente a Dios. Lo más interesante de esto es que, por ejemplo, en las iglesias se considera, todas las iglesias, en el mundo judío se considera palabra de Dios, pero está constituido de palabras contra Dios. Y nosotros podemos ver casi que cosas que rayan con la blasfemia. En el lamento tercero, en el poema tercero, se le compara a Dios con animales. Dios es como un oso que está cazando, como un león que está a punto de devorar la presa. Y yo no sé si tú conoces el Salmo del Buen Pastor, que sí, pues muy conocido y todo eso. El Salmo, por ejemplo, habla de Dios que guía a su rebaño como en medio de cañadas oscuras, con un bastón, pues va dirigiendo a las ovejas y con ellas defiende a las ovejas del mal. En cambio, nosotros tenemos, por ejemplo, el antisalmo del Buen Pastor en el lamento tercero. Todo es al revés. Dios sí tiene un bastón, pero con el bastón vapulea a la víctima, o sea, la golpea. Y entonces este hombre va reflexionando de cómo Dios, en vez de ser un pastor, es un antipastor, es decir, está llevándolo en la oscuridad y lo quiere dejar en la oscuridad y lo ata para que no pueda salir de ahí. Entonces mira, esa es una cosa bastante interesante, palabra de Dios pero lleno de palabras contra Dios. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Escuchemos ahora un fragmento del capítulo 3 del libro de las Lamentaciones,
y atendamos a lo que nuestro invitado nos comentaba en relación a este como una contracara del Salmo del Buen Pastor. Capítulo 3. Yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran. Quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro, como a los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Impidió mi paso con un muro de piedra. Hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino. Me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí. Todo el día repiten sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Padre, hablemos ahora del libro de los Salmos. El libro de los Salmos puede comenzar como una especie de antología. Se recogieron muchos salmos en muchos momentos diferentes. Pero al mismo tiempo eso permitió que se convirtiera el libro de los Salmos como en el ADN de la cultura y de la religiosidad judía. ¿Por qué? Porque al recoger himnos de muchos tiempos diferentes, pues prácticamente ahí está contenido todo lo que el pueblo ha ido creyendo y cómo ese pensamiento ha ido evolucionando en el tiempo. Desde los años 1980, con algún autor en particular, se empezó a estudiar el libro de los Salmos de otra manera. No de manera fragmentaria, es decir, estudiando salmo por salmo, sino hablando de la idea de libro. Y de hecho nosotros decimos libro de los Salmos, es decir, todo libro tiene una introducción, tiene un cuerpo en el cual se desarrolla la temática esencial y unas conclusiones. Y claro, el libro fue organizado de esa manera, a tal punto que si ustedes, por ejemplo, se fijan en las Biblias dividen el libro de los Salmos en 5 libros. Hay una serie de frases, por ejemplo, después del Salmo 41 hay una frase como que permite hacer ese cambio de un libro a otro. Los géneros literarios, desde el siglo XIX estamos hablando de géneros literarios en los Salmos, son variadísimos. La concepción popular es pensar que estas son oraciones, pero si tú lees el primer salmo, eso no es una oración, es un texto sapiencial que habla de la felicidad del hombre. Bienaventurado el hombre que no sigue tales caminos, pero que sí sigue tal camino. Y lo comparan con bellísimas imágenes, por ejemplo, del tipo botánico. Entonces los salmos recogen el pensamiento, el carácter de las personas y la particularidad que tiene el salmo es poesía, más que todo. Y como poesía es tratar de ver al mundo desde el interior del hombre que cree o del interior del hombre que está en crisis o del hombre que de una manera u otra está afrontando una situación en particular. Y lo segundo, como tema también, es la monarquía en un tiempo de crisis. El libro de los Salmos llega a decir que la monarquía no ha servido prácticamente, entonces va a ser una grande transformación entre añoramos un rey David,
pero este rey David se ha multiplicado en una cantidad de descendientes que no han cumplido con la vida del pueblo. Entonces, ¿qué hay que decir? Ya no más, el único rey es Dios. Entonces, es un libro bastante interesante si se ve como libro. Si se ven como pequeños poemas unos unidos con otros, pues obviamente no encontramos, digamos, toda esta clave de lectura. Pero este es un maravilloso libro y a través del cual se han construido muchos otros libros en la Biblia. No es sino pensar en los evangelios, prácticamente se han basado en eso, en el libro de los Salmos. Salmo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. La sabiduría clama de fuera, en las plazas da su voz. Clama en los principales lugares de concurso, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los locos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchara. Antes desechasteis todo consejo mío y no quisisteis mi reprensión. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán, pues, del fruto de su camino, y de sus consejos se hartarán, porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los locos los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá reposado del temor del mal. Escuchábamos un fragmento del capítulo 1 del libro de los Proverbios. Padre, ya al inicio usted hablaba de este libro y también escuchábamos el capítulo número 9. ¿Qué más nos puede contar sobre este texto? Sí, quizás es el libro sapiencial más antiguo. Es muy difícil saber cuál es la fecha exacta, porque al recoger como los salmos, proverbios de la cultura, volverlo como una especie de depósito cultural donde todo lo que pensaban los viejos, los papás, lo que transmitían a sus hijos, se fue reuniendo en este libro, pues al fin y al cabo se pierde la fecha exacta. Y hay una novedad, digamos, una particularidad dentro de los libros, muy diferente a las novedades nuestras. Los libros en la Biblia son muy vivos en este sentido, en que va pasando el tiempo y les van agregando cosas, los van actualizando, de acuerdo a las situaciones por las que va pasando un grupo humano. Eso se ve mucho en los profetas y se ve en este libro de los proverbios. La idea de los proverbios es precisamente poder explicar lo que es el sentido de la ley. El problema de nosotros es la palabra ley. La palabra ley para nosotros es algo muy determinado, y en cuanto al pensamiento judío, en cambio, es como una especie de enseñanza. Eso, de hecho, la palabra Torah significa también enseñar, instruir. Y por eso los proverbios se hacen así, a través de sentencias, de frases, de cosas que pueden quedar en la memoria. Pero también eso no representa la totalidad del libro de los proverbios. También hay un sentido del libro. El hombre tiene 2 caminos, uno que no va bien y otro que conduce al bien. Y esos 2 caminos son guiados por 2 mujeres. Una se llama la sabiduría, la jochma, y otra es la necedad.
incluso allá la llaman dentro del libro de los Proverbios Doña Necedad. La Doña Necedad es capaz de coger a los simples porque ella se ubica en las esquinas de las plazas y demás. De hecho, la palabra con la que se llama es una palabra un poco fuerte esta mujer, la Doña Necedad, porque se la llama la Tzoná, que en hebreo significa la prostituta. Es capaz de seducir y de atraer a la gente. Y sobre todo a los jóvenes, porque tiene pocas razones, pero mueve más los sentimientos. En cambio, Doña Sabiduría lo que hace es construir una casa con 7 columnas, con un pórtico. Ella mezcla el vino, signo de la alegría, prepara las comidas, y a ella solo van las personas que piensan, que no son los jóvenes o los necios, sino los que quieren profundizar. Entonces esas son las dos realidades del libro de los Proverbios. Entonces miren, no solamente son máximas, ahí hay una historia, y la historia pretende ser contada prácticamente sobre eso. La historia es bastante interesante porque se le atribuye a Salomón. Es muy difícil que sea propiamente de Salomón, pero hablaría de la paradigmática sabiduría de este rey, hijo de David, y entonces los Proverbios eso es lo que quieren, demostrar que este texto obviamente es un texto que es producido para saber elegir la sabiduría en medio de un camino que ofrece muchas opciones. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que continuaremos conversando con el padre y doctor en teología Juan David Figueroa. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.